Ok, entonces así empezamos nuestra última clase, esta vez con la parte práctica, con el repaso, acerca del tema anterior que fue pues el párrafo y sus tipos, ¿no? Recuerden que un párrafo es el conjunto de oraciones, en este caso, que transmiten una idea central y que pues estas ideas tienen que estar ordenadas, ¿verdad? Y que en un texto usualmente encontramos varios tipos de párrafos y que por lo general cada párrafo establece una idea temática, es decir, una idea central y a su vez hay otras ideas que complementan o que secundan a ese tipo de párrafo, ¿no? Y allí luego tratamos sobre párrafos expositivos, párrafos argumentativos, párrafos descriptivos y párrafos narrativos. Cuatro tipos de párrafos que vimos en la clase anterior. Hoy es tiempo para poder repasar los conceptos y algunos ejemplos, ¿no? El tiempo va a ser muy breve para este repaso, así que como la vez anterior en pantalla, ustedes pueden ver justamente la consigna que va a salir y asimismo vía chat, como lo hemos venido haciendo en clases anteriores, la respuesta, la pregunta que yo haga, ustedes pueden responder justamente desde esa opción, desde el chat, ¿ok? Entonces empezamos. Tarjetas de presentación para este repaso. ¿Cómo se le denomina? ¿Cómo se llama? Al tipo de párrafos que presenta hechos, sucesos, de manera secuencial y cronológica, de manera ordenada y cronológica. Empezamos con una definición, ¿no? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo titulamos? ¿Cómo llamamos a al párrafo que presenta hechos, sucesos, acontecimientos de manera secuencial, es decir, de manera ordenada y de manera cronológica? Es decir, pues que va contando los hechos tal y cual como pasaron. Veamos cuatro opciones nada más, ojo, hay cuatro opciones: expositivos, descriptivos, argumentativos y narrativos. No hay más, así de sencillo. Veamos ya en el chat cuáles son sus respuestas. Dicen expositivos, narrativos, dicen por acá. Tengo dos expositivos y un narrativo. Expositivo sigue siendo la mayor respuesta. Esperemos algunas otras, tal vez. Narrativo, bueno, veo que allí está un poco la duda, ¿no? Está la duda entre sus respuestas. Vamos a girar justamente narrativo, dice por acá. Perfecto, ok. A ver qué tal. Veamos entonces. Vamos a conocer la respuesta. Déjeme girar. Listo. Párrafo narrativo, exacto. Muy bien por aquellas personas que pudieron, pues, acertar con su respuesta. Recuerden que los párrafos narrativos son los que nos cuentan los hechos, los sucesos, los acontecimientos que pueden ser reales o imaginarios de manera ordenada, perdón, y de manera secuencial, ¿no? Ok, listo. Entonces, vamos ahora con la siguiente tarjeta. Vamos a donde nos conduce. Un ejemplo, ¿ok? Mientras yo lo leo, usted también puede leerlo, ¿no? La idea es que lo lea y que usted identifique qué tipo de párrafo tenemos aquí enfrente, ¿no? Ok, lo leo entonces. Los alumnos de los colegios deberían usar la vestimenta que ellos elijan libremente, porque estaría mal obligarlos a usar un atuendo de la institución que tal vez no les agrade, ya que se sentiría presionado y podría afectar su desempeño académico. Por ejemplo, en las universidades o institutos superiores, los alumnos asisten con la vestimenta que ellos escogen y no perjudica en lo absoluto la calidad de enseñanza del profesor ni el desempeño académico del estudiante. En conclusión, los alumnos se sentirían más cómodos al asistir a sus centros educativos con la vestimenta que ellos elijan. ¿Ok? Si es necesario, relea, si es necesario, ¿no? Si no, si está claro, pues perfecto. Entonces, ahora, una vez que hemos leído, y hemos identificado tal vez cuál es la intención: exponer información, describir un ser, objeto, cosa, contarnos un hecho, un suceso, o argumentar con una verdad, una tesis, pues con validez. Según sea su respuesta, entonces usted va a identificar qué tipo de párrafo es. Veamos a su juicio en el chat qué tipo de párrafo le parece este ejemplo: expositivo, narrativo, argumentativo o el que me falta, que es expositivo, creo. Ok, listo. Veamos, dicen por acá: descriptivo, argumentativo, descriptivo, argumentativo. Ok, argumentativo también me dice por acá John. Lo mismo Tomás, lo mismo Miranda. Ok, listo. Ujú. Bueno, pues claramente es un párrafo
argumentativo, argumentativo, porque la persona está exponiendo sus razones, sus motivos por los cuales defiende estas posturas. Veamos en el chat, ¿qué postura defiende la persona que piensa esto? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que él defiende? Si ustedes recuerdan el concepto de párrafo narrativos, se decía allí que el autor busca defender una verdad, busca defender una teoría. Les pregunto vía chat, ¿cuál es la postura, la tesis que tiene el autor en cuanto a este tema? El tema es el uniforme y los estudiantes en los colegios o universidades. Pero ¿qué piensa él al respecto? En resumen, en pocas palabras. ¿Qué es lo que piensa él? Veamos en el chat. Ok. Ajá, pero básicamente, ¿qué es lo que él cree? Es decir, ¿cuál es su verdad? ¿Y cuál es la verdad que está defendiendo? Sí, de manera específica, ¿no? No escribamos respuestas muy generales. Ok, veamos. Dice Fernando que usar ropa casual aumenta el rendimiento académico. Bueno, de hecho, eso en ninguna parte se mencionó, ¿no? Eso ya es una interpretación que hacemos. No es del todo correcto. Yo estoy basándome en el párrafo que está aquí proyectado, por favor. Reléalo si es necesario. ¿Cuál es la postura del autor? Es decir, ¿qué es en eso que cree fervientemente el autor de este párrafo? ¿Qué es lo que él cree? Pueden releerlo, por favor, silenciosamente, ¿no? ¿Qué es lo que él cree? ¿Mm? Veamos si ya tenemos alguna respuesta. Que los alumnos deberían de vestir libremente. Muy bien, gracias, Emily. Jennifer, que los estudiantes no deberían utilizar uniformes. Acá otro usuario dice que el uniforme no afectará la enseñanza de la calidad de estudio. Muy bien, me quedo con esa respuesta. También Cindy, que la vestimenta no tiene nada que ver con el desempeño académico. Muy bien, también Janet, que usar uniforme no afecta la enseñanza. Libertad de decisión. Perfecto, así es. Claramente acá la postura del autor es, desde su punto de vista, lo podemos notar, que según lo que él cree, ni en colegios, ni en universidades, ni en institutos, la ropa es un factor para decir, ah, porque te vistes así vas a aprender más o porque te vistes así vas a aprender menos. Es decir, que no es garantía que te vistes con uniforme no va a significar que seas mejor ni peor estudiante. Y asimismo dice él que tampoco eso va a determinar qué tan buen o mal profesor eres. Entonces, ahí podemos determinar claramente cómo en este párrafo lo que se busca demostrar es la opinión, la verdad que el autor busca sustentar, ¿no? Tal vez sabemos que este tema en colegios, pues difícil, ¿no? Allí tratar de decir lo contrario, porque siempre se nos ha enseñado también en escuela que el uniforme genera eso, uniformidad, todos con un sentido de pertenencia. Pero cuando ya estamos en la U, cuando ya estamos en un instituto, obviamente la cosa cambia, ¿no? Y sabemos que podemos vestir, pues, como nosotros querramos, pero siempre y cuando, obviamente, también con libertad, perdón, con mucha responsabilidad, porque también debemos vestirnos según la ocasión, ¿no? Claramente. Entonces, para este autor, la vestimenta no incide ni positiva ni negativamente en el rendimiento académico. Clarísimo, entonces me quedo satisfecho porque veo que han podido identificarlo en su gran mayoría y sobre todo que han podido encontrar cuál es la opinión y la verdad de él. Listo, entonces pasamos a verificar la respuesta, perdón, vamos a verificar la respuesta y aquí está, correcto por aquellos que lo acertaron. Muy bien, ¿no? Párrafo argumentativo, el autor buscaba convencer al lector de defender su verdad. Pasamos a otra cartilla ahora, número 3. Otro ejemplo, veamos acá si pueden identificarlo. Otro ejemplo lo leo yo, mientras también puede hacerlo desde la comodidad de su casa para que luego lo identifique, ¿verdad? Lo leo entonces. Ecuador, país del noroeste de Sudamérica, es una de las naciones con mayor diversidad ambiental del mundo. Geográficamente se extiende sobre la cordillera de los Andes y ocupa parte de la cuenca del Amazonas. Situado en la línea ecuatorial, limita al norte con Colombia, al este y al sur con Perú y al oeste con el Océano Pacífico. Veamos entonces, si es necesario, reléalo, por favor. Si usted ya lo identificó, porque está clarísimo como el agua en el chat, anote qué tipo de párrafo según su discernimiento, es este ejemplo. Habla un poco de Ecuador, su situación geográfica, sus límites y todo lo demás. Veamos ya en el chat si pudieron vamos a ver por acá. Descriptivo, descriptivo, me dicen por acá, descriptivo. Descriptivo, ok, descriptivo. La mayoría dice que descriptivo, ok, Lil, sin dudarlo. Sin dudarlo, ¿no? Ok, veamos si de repente hay alguna otra respuesta. Descriptivo, descriptivo. Bueno, entonces hagamos un paréntesis. Eh, Vía chat,
para poder llegar a la respuesta. ¿Qué era un párrafo descriptivo? Ahí en el chat. ¿Qué era un párrafo descriptivo? Para poder, para poder obviamente comparar, ¿no? Tomás dice por acá, pero también tiene algo de expositivo. Y Tomás también luego llega a la conclusión y dice, no, es expositivo. Bueno, ahí está la duda. Entonces, recuerden, ¿no? Que los párrafos descriptivos son aquellos que detallan las partes o los rasgos característicos de una persona, un animal, una cosa, un objeto. Acá no estamos describiendo a nadie, por si acaso, a ninguna persona, a ningún animal, a ninguna cosa, a ningún objeto, ni mucho menos a un lugar. Aunque pareciera, aunque pareciera, ¿no? La verdad, este párrafo pertenece a el tipo expositivo. Supongamos que es extranjero, ¿no? Si no lo es, básicamente para recordar este tema importantísimo, se nos está informando dónde está ubicado Ecuador geográficamente, en qué parte justamente está, eh, ¿con quién limita al norte, al sur, al este y al oeste? Básicamente, aquí hay mucha información. Solo se nos está informando de nuestro país, de Ecuador. Por ende, no es un párrafo descriptivo. Si no, entonces, si no es descriptivo, ¿qué tipo de párrafo es? Veamos, corrijamos. Es bueno el error porque nos permite justamente aprender y corregir, ¿no? Entonces, si no es descriptivo, ¿cuál es? Expositivo. Así es, Manuela, muy bien. Es un párrafo expositivo, repito, porque pues, básicamente lo que está haciendo es informarnos acerca de nuestro país de Ecuador, de sus límites, de su geografía y básicamente eso. Vamos a comprobarlo nada más. Párrafo expositivo, ¿no? Efectivamente, tengamos mucho cuidado cuando estemos en la evaluación, en la tarea, tómese su tiempo para que usted pueda comparar, contrastar, discernir justamente el uno del otro. Pasamos a la cuarta cartilla. ¿Ok? Veamos. ¿A qué referencia hace esta definición? ¿Qué tipo de párrafo es este? ¿Cómo se denominan los párrafos que informan o que exponen algo de manera objetiva? Solamente nos cuentan la verdad, solamente información nada más, ¿no? Solamente información. Y aquí, gracias al ejemplo, podemos asociarlo también con la definición. Exacto, expositivos, así es, expositivos. Y si ustedes recuerdan, tal vez, voy a ponerlo nuevamente, ¿ok? Ya. Yo di un tip en la clase para reconocer a los párrafos expositivos. Yo les dije que usualmente usan un verbo, el verbo es, si es en singular. Y aquí justamente está. Ecuador es una de las naciones y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Justamente estamos en ese trance, ¿no? De poder reafirmar lo que ya aprendimos. Entonces, vamos con la respuesta en el chat. Claramente, estamos ante un texto expositivo. Recuerde que los expositivos solo se limitan a informar, a dar a conocer algo de manera objetiva, sola y puramente información y nada más, como el caso anterior que nos causó un poquito de confusión, ¿no? Ok, sigamos. Vamos con la respuesta, justamente como ustedes lo dijeron, esto hace referencia a un párrafo expositivo, ¿no? Porque expone información, en este caso, sobre un país. Vamos a la quinta cartilla, arribamos ya a más de la mitad. Otro ejemplo, léalo por favor con detenimiento y solo cuando esté seguro vaya descartando, ¿no? Ya encontramos el expositivo, también ya encontramos el narrativo, nos quedan dos, vaya descartando. Lo leo entonces. La primera vez que la vi caminando cabizbaja, como buscando un trazo, una huella, iba ligero. Cruzó la planicie, tierra plana, donde estaban levantando unas casas. Pasaron 2 días hasta que volví a verla. No se acercó a la casa porque les tenía miedo a los gatos. Era tímida. Prefirió quedarse en el balcón del vecino. Allí pasaba hambre, pues solo le daban leche ocasionalmente. Ok, es un párrafo también corto, sencillo, utilizando la técnica del descarte con los dos anteriores. Entonces, y pensando en los dos restantes, ¿ante qué tipo de párrafo estamos? Repito, ya descubrimos un expositivo y descubrimos un argumentativo. Nos quedan dos. Nos queda narrativo y descriptivo. Solo pueden ser uno de esos dos, no pueden ser más, ¿no?
Repito, ya pasamos por el expositivo y por el argumentativo. El argumentativo fue el del uniforme, el expositivo fue de Ecuador y nos queda ahora este de aquí. Dos opciones, narrativo y descriptivo. Veamos sus respuestas. Narrativo, narrativo, narrativo. Ok, narrativo, narrativo y descriptivo. Bueno, podría ser de repente la confusión en que a veces, pues, un párrafo pareciera que perteneciera a dos tipos, ¿no? Pero tratemos siempre de fijarnos en el lado de la balanza que más pesa, ¿no? Para la actividad, hago aquí también el refuerzo de la idea, aunque parezca que el párrafo perteneciera o tuviera características de dos tipos, para la actividad, por favor, una sola respuesta. La que más pese. Usted allí discierna. ¿Qué tiene más? ¿Tiene más información o tiene más descripción? Yo claramente no lo voy a hacer confundir. Voy a poner, por ejemplos muy sencillos como estos. Pero usted tiene que ser muy astuto, ¿no? Para poder discernir siempre por el lado de la balanza que tenga más peso. ¿Ok? No, no trate de encontrar dos respuestas porque, como usted lo ha podido ver en la plataforma, una sola respuesta es la mejor. Así nos evitamos de ambigüedades, malas interpretaciones. Una sola respuesta. Muy bien, entonces, por la mayoría. Claramente es un párrafo, vamos a comprobarlo, narrativo, así es, porque se está contando a detalle, se está contando de manera cronológica, de manera secuencial, lo que pasó, los hechos, ¿no? Aquí se describe básicamente como la actividad de un animalito, que aparentemente sería pues un felino, ¿no? Un gato, o otro animal, pero claramente la idea es esa. Se estuvo contando como una persona de manera testigo, observa lo que está ocurriendo y lo va contando al lector. Un párrafo también de los más sencillos, el narrativos. Pasamos al sexta cartilla. Definición. Definición para encontrar el tipo. Detalla los rasgos característicos de objetos, lugares y seres, ¿no? ¿Se entiende por seres? Pues seres vivos o seres también humanos. Detalla los rasgos característicos de objetos, lugares y seres. Esta definición, ¿a qué tipo de párrafo hace referencia? Detalla los rasgos característicos de objetos, lugares y seres. Veamos en el chat las respuestas. Descriptivo, 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 que la mayoría responde justamente de esa manera, ¿no? Bueno, gracias a aquellos que están respondiendo. Efectivamente, la definición lo aclara, ¿no? Pues el día martes mencionaba que cuando se enlistan, eso es detallar, enlistar, dar características, primero, segundo, tercero, esto, justamente estamos ante un párrafo descriptivo y que podemos describir, no lo olviden, personas, animales, objetos, cosas, ambientes, lugares y todo lo demás. Solo para comprobarlo, justamente estábamos ante un párrafo descriptivo. Llegamos ahora a las dos últimas cartillas para concluir este repaso sencillo, ¿no? Sencillo a través de las definiciones y también a través de ejemplos cortos para poder identificarlo. Vamos entonces a la siguiente cartilla, número 7. ¿Cómo llamamos o cómo se denominan los párrafos que defienden y que sustentan con razones, con argumentos, una idea o una verdad? ¿Cómo se titulan estos tipos de párrafos que defienden y sustentan con razones, con verdad, con argumentos, no con opiniones, una idea o una verdad? Vía chat, por favor, las respuestas. ¿Cómo llamamos, cómo titulamos, cómo se denominan este tipo de párrafos? Ok, la mayoría responde que argumentativo, claramente, ¿no? A veces tenemos que, como dije hace un momento, ser muy astutos y la clave está justamente en eso, es sustentar, defender una verdad, una idea. Correcto, así es, no hay duda, ¿no? Estamos ante un párrafo argumentativo. Muy bien, válido, perfecto. Y llegamos entonces, ahora sí, a la última cartilla para cerrar este repaso, ¿no? De este tema. Último ejemplo, entonces, aunque ya es muy evidente, ¿no? Porque ya hemos descartado tres, así que pues claramente ya sabemos cuál es. Pero igual para fines del ejemplo vamos a leerlo. Rambo llegó a casa hace unos años. Cuando era un pequeño cachorro. Mi mamá lo rescató de la calle. Ahora ya es un perro grande y muy alegre. Su pelaje es corto y bien negrito, con algunas manchas blancas. Sus ojos son grandes y marrones. Y tiene una manchita que lo hace ver como un pirata. En sus patas también tiene unas manchitas que parece que los hubiera hundido en leche. Yo lo quiero mucho. En este caso, como ustedes pueden notarlo, pues hace referencia
a un perrito, ¿no? A un cachorro en su momento, de nombre Rambo. Claramente, ¿qué tipo de párrafo es este? Creo que es muy sencillo, pues, ¿no? Sin duda, me dicen por acá, descriptivo. Bueno, acá Eva dice que es narrativo. Y justamente iba a aclarar eso, ¿no? Pareciera, que cuando estamos leyendo el párrafo, pareciera que nos están contando una historia. Al menos hasta calle, ¿verdad? Rambo llegó a casa hace unos años, cuando era un pequeño cachorro. Hasta allí parece una historia, aparentemente. Mi mamá lo rescató de la calle, hasta allí, perdón. Pero luego, si ustedes se percatan, comienzan las características, ¿no? Comienza a describirlo. Dice que era grande, uno, dos, muy alegre, tres, su pelaje, cuatro, sus manchas, cinco, sus ojos, ¿qué más? Seis, sus patitas. Está describiendo justamente varios rasgos, varias características, en este caso físicas y también no físicas de Rambo, este perrito, ¿no? De este cachorro que fue pues titulado, llamado de esa manera, Rambo, como el peleador, justamente. Bueno, entonces ahí está el ejemplo, solamente vamos a comprarlo. No, igual hago el paréntesis para decir que por favor, si tienen alguna duda, trate usted de releerlo nuevamente, comparar, contrastar con las definiciones. A veces la confusión, y voy a ser honesto, ¿no? En el argumentativo no tendría que haber dudas, porque es el argumento de alguien como tal, la verdad de alguien. En los expositivos tampoco porque se informa sobre algo y siempre el verbo es va a estar presente. Donde sí podría haber confusión, como pasó en este momento, es con los narrativos y también con los descriptivos. Pero repito, la clave está en que los descriptivos detallan en listas rasgos de personas, animales, cosas, objetos. En cambio, en el narrativo no, solamente se limita a contar lo que pasó. Esa es la clave, por favor. Téngalo usted muy presente para que no le vaya a costar puntos significativos en la actividad. Ok, entonces pues vamos a ver compartir porque básicamente eso es todo en cuanto al repaso, ¿no? Ya para pues justamente consolidar lo que hemos dicho, recordemos que este tema justamente está enlazado con el párrafo, la unión de oraciones, entrelazadas, concatenadas, con mucho sentido, ¿no? Y que los tipos de párrafos que vimos fueron cuatro, expositivos, los que meramente informan de manera objetiva algo, los narrativos, los que nos cuentan algún suceso real o imaginario de manera cronológica y ordenada, los argumentativos, que presentan la verdad de una persona y que la va a sustentar de esa forma, ¿no? Para que el lector se convenza también de su postura, y por último los descriptivos, que son aquellos que pues van detallando justamente los rasgos o elementos de alguna persona, ser o cosa. ¿Ok? En este momento voy a detener la grabación, pero no se vayan. Esperen que quiero hacer un anuncio. Sí, no se vayan, por favor. Solamente para fines de grabación la voy a detener. Pero repito, no se vayan, por favor. Me esperan un momento, ¿no? Entonces me despido con la frase característica. No olviden. El que estudia aprende. El que aprende sabe. Y el que sabe triunfa.